amigas, estamos nuevamente en un programa de medicina, de salud, junto al profesional doctor Freddy Almeida, viendo los temas de las GES. Doctor, ¿cómo está? Bien, Lorena, así que muy buenos días para todos ustedes, queridos televidentes. Y antes de empezar el programa, Lorena, quiero felicitarte a través de las cámaras de este programa que lo estás desarrollando, que estás interactuando de una manera muy inteligente. Así que he tenido una muy buena apreciación de la gente de la comunidad y no quería postergar estas felicitaciones para ti y también para nuestro querido amigo Mauricio. Doctor, nosotros más que agradecidos de contar con un profesional como usted en este equipo de trabajo, en este canal 74, y qué mejor para nuestra comunidad abierta a todo público, enseñarles, darles a conocer cosas tan importantes como en el área de salud. Y siguiendo, doctor, con el área de salud, nos vamos a otro tema tan interesante, que es la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que es el tema que vamos a hablar esta semana. Doctor, ¿qué es la diabetes? Bueno, vamos a hacer un concepto generalizado y vamos a empezar hablando de la diabetes mellitus 1, que es una patología que se la diagnostica, felizmente se la diagnostica, o debería ser diagnosticada en los primeros años de la vida. Esto lo puedes ver en niños menores de 5 años, es decir, un niño de 1 año, 2 años, 3 años, hasta 15 años puede presentar la patología, de ahí para adelante, pero son los primeros años de vida, entre la infancia y la adolescencia, que esta enfermedad se puede presentar. Y en el concepto médico hay para decirlo de una manera bastante, lo más sencilla que se pueda y que se pueda entender, las células del páncreas. El páncreas es un órgano y es una glándula que está encargada de liberar insulina. Y a través de esta liberación de la insulina, de esta hormona insulina, es que tiene que ver mucho con la metabolización de la glicemia o del azúcar en la sangre, en donde esta insulina, esta hormona, transporta a esta glicemia para que vaya a los diferentes tejidos del organismo y mantener el equilibrio de esta glucosa que tenemos todo dentro del organismo. Cuando hay esta falla insulínica por una falta de secreción o porque no hay una buena liberación hormonal, esto es el caso, son las células beta o células de Langerhans del páncreas. Son unas células que están encargadas de hacer esta liberación hormonal. Cuando hay un defecto genético, es decir, estas células no funcionan como corresponden, o hay una predisposición genética tanto de los abuelos o los padres en donde tienen esta deficiencia de esta liberación hormonal, o en su defecto hay deficiencias genéticas en donde no se hace una buena recepción de la insulina, bueno, esto hace que se produzcan los primeros desbalances de la glicemia dentro del torrente sanguíneo y comienza a elevarse la glicemia o el azúcar en la sangre y ya se comienzan a detectar estos valores a través del laboratorio, en donde los niveles de azúcar o de glicemia se elevan. Vamos a utilizar esos términos, tanto azúcar o glicemia, es lo mismo, pero para que se pueda entender, porque nuestro objetivo más es de difusión que de una verdadera enseñanza académica, porque ese no es el objetivo principal, sino todo lo contrario, sino de que se trate de entender lo más que se pueda. Glicemia y azúcar lo vamos a aceptar, es como lo mismo, está aceptado dentro de la comunidad en general. Son los niveles de azúcar en la sangre que se elevan. Y eso en los primeros estadios, por esas deficiencias genéticas que te comenté, se puede presentar ya la patología de la diabetes mellitus tipo 1. Doctor, y esa es la diferencia. Mellitus es como, y a lo mejor estoy equivocada, pero es bueno saberlo claramente y que quede una claridad, es porque son de pequeñitos hasta cierta edad, o
el parámetro es extendible hasta más edad. Tu pregunta es súper válida. Se le llama diabetes mellitus 1, es justamente cuando aparece en las primeras etapas de la vida. Ya. Hasta los 15 años aproximadamente, y pasados los 15 años, si no se ha tenido este problema, aparece después, exactamente, es mellitus 2. Ya, esa es la diferencia. Claro, porque uno dice mellitus 1 puede ser un tipo, 2 es otro tipo, pero la duda quedaba si desde pequeñitos pueden tener una o la otra. No. O sea, generalmente pero la duda es válida, Lorena. Cuando es en las primeras etapas de la vida, en la infancia, es mellitus tipo 1. Pero ya diagnosticada, por ejemplo, en la parte práctica, si hay un niño de 5 años y se le ha hecho el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, ese mismo niño puede llegar a tener 20, 30, 40 años, pero va a seguir siendo diabetes mellitus tipo 1. Es por la edad en la que se presenta. Es por la edad en la que se presenta, exactamente. Doctor, ¿probabilidades hay de que un niño, en este caso, porque estamos hablando de la tipo 1, llegue un momento y diga, no, ya no tiene diabetes? Una vez que se presenta y está hecho el diagnóstico, por eso hay varios parámetros del examen de laboratorios que obedecen a confirmaciones diagnósticas. Lógicamente que una vez que está hecho el diagnóstico, difícilmente va a dejar de tenerlo, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 1. Generalmente se hace un examen de laboratorio que es muy sencillo, que lo hace la atención primaria, el Servicio de Salud Pública. Esto es un punto muy favorable para todos los gobiernos que hay, porque se ha hecho un esfuerzo enorme sobre el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Se lo hace a través de un examen de sangre venosa, una toma de muestra venosa, que es muy diferente a la toma de muestra capilar. Los objetivos son los mismos, pero la diferencia es que es mucho más puntual y mucho más específica el examen de sangre venoso. Cuando se hace un examen de sangre venoso en un laboratorio confiable, si uno llega a tener, normalmente es de 60 a 90 miligramos por decilitro que tienes que tener la presencia de la glicemia en la sangre. Pero cuando rebalsa estos parámetros, ya pasado 90 hasta 125 más o menos, se habla, ya no son parámetros normales, pero no se habla de una diabetes específica, sino de una prediabetes o de una alteración de la glicemia, porque no son parámetros normales. Lo normal es que no rebalse los 100 miligramos por decilitro de glicemia, glucosa o azúcar en la sangre, y cuando eso se rebalsa y pasa de 125, es decir, valores que van más allá de 126, ya se está hablando de una sospecha alta, se está haciendo un diagnóstico y se tiene una presunción diagnóstica de que hay una probabilidad muy alta de que esa persona sea diabética. Por lo tanto, ahí hay que repetir el examen. Generalmente se hace una repetición del examen, y si las dos tomas de muestra venosa está por encima de 126, se está hablando de una diabetes. Esa es la confirmación diagnóstica. Cuando hay dudas diagnósticas, hay otros exámenes de laboratorio o marcadores insulínicos o de anticuerpos. No me quiero pasar de la diabetes 1 a la 2, estamos hablando de la diabetes tipo 1. Eso es en la etapa juvenil. También, como generalmente esta enfermedad la mayoría de las veces es genética, hay un verdadero ataque del organismo, es decir, hay un autoataque del organismo en donde no funcionan bien las células que liberan la insulina. Entonces, a través de otros métodos de diagnósticos se buscan estos anticuerpos de estas células beta que te mencioné al inicio, pero eso cuando existen ya las dudas diagnósticas.
pero en el espectro general, con el examen de sangre venosa repetida 2 veces, más de 126, es una forma de confirmar el diagnóstico. La otra forma de confirmar un diagnóstico es cuando se hace la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que se le da 70 gramos de azúcar. La persona tiene que esperar 2 horas más o menos en el laboratorio. En ayuna. En ayuna, exactamente. Y la da a tomar 2 horas y es un gusto. Pero no ha de ser agradable. Por mucho que le gusten las cosas dulces, sí, no tiene nada agradable. Estoy consciente que yo me quedé pensando un poco ayer en ese método de examen. Es un poco incómodo, pero es necesario hacerlo, aunque sea por vía oral. Uno podría decir que no es un examen invasivo, y a mí me da la impresión de que de alguna manera es invasivo, porque hay muchos autores que hablan del estrés pancreático, que hay que saber interpretar esas palabras muchas veces. Obviamente que el páncreas sufre un estrés en el momento que le ingieres al organismo 70 gramos de glucosa. Es que es mucho, o sea, por mucho que a la persona le guste, por experiencia, cuando uno se hace los controles, le gustan las cosas dulces, sobrepasa el sabor, sobrepasa el gusto y no, llega a ser desagradable, unas arcadas que dan. Lo importante es que ese examen lo que cumple es el objetivo de que comienza, al ingerir ese azúcar al organismo, comienza el páncreas a liberar la hormona, la insulina, y de alguna manera tiene que contrarrestar esa invasión de esa cantidad de azúcar. Si la insulina y el páncreas están en buenas condiciones, va a saber sortear ese obstáculo, por decirlo de alguna manera, que lo pone el laboratorio. Cuando aparece a las 2 horas, más allá de 200 miligramos por decilitro de presencia de azúcar en la sangre, significa que la insulina no ha tenido la capacidad de contrarrestar esa cantidad de azúcar desagradable que tú dices que se toma, y también colabora al diagnóstico de que estamos frente a una persona diabética. Así que son exámenes de laboratorio que hay que hacerlo. Hay otros parámetros como la hemoglobina glicosilada, pero que eso no ayuda al diagnóstico. Antes de llegar a ese diagnóstico, Lorena, a través del laboratorio, siempre hay que pensar o sospechar cuando aparecen los síntomas. Y los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1 se puede dar antiguamente nos enseñaban los clínicos en las 3P, le decíamos, que es poliuria, polidixia y polifagia. Doctor, deja las mismas, explíquenos. Pero es una forma más sencilla de entender este tema, Lorena. O sea, las 3P es como un aprendizaje mnemotécnico. La poliuria significa que la persona orina a cada momento. La polifagia es cuando hay una ingesta desordenada y la persona comienza a comer demasiado, a orinar demasiado. Es la polifagia, la poliuria, y la polidixia es cuando se tiene sed. Entonces la persona comienza a ingerir muchos líquidos, todo esto de una forma desordenada. Muchas veces se puede presentar una visión borrosa también. Entonces, estas cosas, si una persona está orinando mucho, está comiendo demasiado, está bebiendo muchos líquidos, que es la polidixia, la poliuria y la polifagia, entonces son síntomas que nos dan la expectativa de que, primero, que no son conductas normales. Entonces uno puede estar frente a una diabetes mellitus tipo 1 por la sintomatología. Inclusive la visión borrosa también no es normal. Entonces uno tiene que en ese momento sospechar. Y aparte hay un síntoma que se puede decir que es un poco, no incompatible, pero se puede ver una disminución de peso. La baja de peso. La baja de peso corporal. Que es como contradictorio, es porque contradictorio. debería ser. Tú lo has dicho, lo has dicho en una palabra bastante sencilla y esencial. Es como contradictorio, claro. Pero sucede, pasa en la mayoría de las veces. Entonces uno junta todos estos síntomas y
ya estás frente a una sospecha alta de que esta persona puede que esté desarrollando o ya tiene instalado una diabetes mellitus tipo 1. Sin olvidarte nunca de que eso le pasa en los primeros años de vida y de que en el fondo es el páncreas que no está funcionando bien y que son estas células que liberan la insulina que no están funcionando bien. Eso que queda así como concepto, ¿no? Doctor, a ver, me nacen unas dudas. Cuando hablamos de un tema genético, muchas veces se escucha decir es que la abuela tenía diabetes, Sí. pero el padre no tuvo, pero el nieto sí. Sí. Como que se salta de una generación. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay, de todas formas es genético dominante. La predisposición heredofamiliar se ve en la diabetes. Hay una responsabilidad del cromosoma 11, por darte un ejemplo. Hay una complejidad hereditaria ya en el ADN de las personas. Pero para decirlo de una forma un poco mitad académica y mitad simple, todo esto en el 7º día de la gestación, cuando una mamá, en este caso las mujeres, las madres, van a tener un hijo, la transferencia genética se hace en este 7º día, intrauterino. Bueno, ahí hablar de ADN reviste de enormes complejidades, pero es ahí donde se realiza la verdadera herencia genética. Ya es justamente en el 7º día gestacional. Y vienen todos los defectos genéticos de células insuficientes en su funcionamiento, hipofuncionales, o hay unas que no funcionan derechamente nada, y pasa a ser una falla orgánica multisistémica, en el sentido de que al no poder haber una buena liberación hormonal, lógicamente que te va a dar como conclusión este problema. De ahí lo importante, por eso es una patología que tiene muchísimo que ver el diabetólogo, que en el fondo, o el endocrinólogo. Tiene mucho que ver porque no deja de ser un juego hormonal dentro del organismo. Hay muchas hormonas que son responsables de muchas patologías y de muchos defectos que puede tener el ser humano. En este caso es la insulina, que es el defecto mayor. Es una insulina insuficiente. O muchas veces hay buena producción de insulina, pero no hay buena recepción de esa insulina, porque por un lado el páncreas libera la insulina y por otro lado el organismo tiene que tener la capacidad de receptar esa insulina. Claro. Y también en la parte genética o la parte heredofamiliar o las herencias que tú mencionas, también hay un defecto en la recepción de esa insulina. Entonces, tanto en la emisión como la recepción tiene que ser buena. Si esto falla por defecto genético, te va a dar una elevación de azúcar en la sangre en una forma elevada. Doctor, preguntas. Hipoglicemia. La hipoglicemia son la terminología hiper, más que todo para lo alto. Hipertensión, hiperglicemia es elevación de la presión arterial, elevación del azúcar o de la glicemia en sangre. Y la hipoglicemia es lo contrario. La hipoglicemia es la baja de azúcar. Según los autores, cuando baja menos de 60 miligramos por decilitro, se puede hablar de una hipoglicemia. Asimismo como la hipotensión arterial, se baja la presión arterial. La hipoglicemia, se baja el azúcar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la hipo y la hiperglicemia? Muchas veces, pero esto es un concepto muy personalizado. Como médico, ataco mejor una hipertensión o una hiperglicemia que una hipotensión y una hipoglicemia. A través de los años uno no debería temerle a nada, pero siempre uno guarda un poco de respeto por las complicaciones. Entonces, si me das a elegir cómo ataco mejor la hiper o la hipoglicemia, muchas veces prefiero atacar una hiperglicemia, tratarla bien, y la hipoglicemia también, pero el síntoma de la hipoglicemia, Lorena,
puede llegar a ser mucho más severo que una hiperglicemia, porque la hipoglicemia, que es la baja de azúcar, el cerebro, uno de los metabolitos que recibe para poder funcionar es el azúcar, Claro. o la glucosa o la glicemia. Pero al estar una persona hipoglicémica, se corre el alto riesgo de que haya un deterioro, de hecho la mayoría de las veces lo hay, de la conciencia, y hace que el cerebro no te funcione. Por lo tanto, hay un deterioro de la conciencia, la persona puede perder el sentido, puede desvanecerse y puede estar hasta desconectado. Hasta perder la visión en algún momento. Se pierde, en ese instante se pierde todo, porque pierdes el estado de conciencia. A ver si soy claro, o sea, un estado de hipoglicemia es mucho más severo en un momento dado que una hiperglicemia. En la hipoglicemia o en la baja de azúcar, el cerebro, al no recibir azúcar a su cerebro para poder mantener las funciones, queda en un estado de shock o de pérdida de la conciencia. Entonces, no solamente se te altera la visión en ese instante, sino todo. Claro, Te quedas apagadito. No estás conectado con el medio ambiente. Y eso hay que tratarlo en forma urgente y rápido. Por eso en todos, tanto en los niños como en los adultos, lo que te quiero dar a entender es que es de alto riesgo, porque una hipoglicemia que dure muchos minutos o muchas horas va y corre peligro de muerte. Doctor, ¿algunas técnicas de autocontrol? Mira, se ha hecho un esfuerzo, pero esto sinceramente, Lorena, tiene un manejo muy delicado, en donde a grosso modo los médicos que estamos en urgencia, los que estamos en atención primaria, de alguna manera nos enfrentamos más de una vez a una hiperglicemia. Pero ya de manera general, en la diabetes mellitus tipo 1, para darte un ejemplo, no creo que tenga cabida tanto el autocontrol. ¿Por qué? Primero, en estas etapas de la vida son los niños, Claro, lo que padecen la patología. Y aquí lo que sí es importante tu pregunta, que de alguna manera va a tener una ¿cómo respuesta. podemos a un niño decirle, Bueno, a eso vamos. enseñarle? A eso vamos. En las dietas nutricionales, por ejemplo, no se ha evitado y no se evita la ingesta de carbohidratos en los niños, como el pan, el arroz, se incluye las leguminosas. Es una patología, Lorena, en donde los dos acá estamos haciendo un esfuerzo para difundir todos estos conocimientos. Claro. Pero esta patología obedece a verdaderos grupos de salud en donde tiene una intervención importante. El médico, en este caso de atención primaria, que en los inicios diagnostica la enfermedad, la sospecha alta, la parte nutricional, los diabetólogos, los endocrinólogos, los médicos pediatras en la diabetes mellitus tipo 1, y se hace se tiene una disciplina multiprofesional de varios profesionales para poder enfrentar el problema. Entonces, la ingesta de los carbohidratos, por ejemplo, es algo que está dilucidado porque forma parte del desarrollo y del crecimiento de ese niño, de ese infante. Lo que felizmente se ha hecho, que eso hay que saberlo, conocerlo, y eso te va a quedar de una forma a ti como una inquietud y tarea y de pesquisaje, porque en todos estos programas también uno queda con apetito como yo, de saber más cosas. porque hay que ser sincero con uno mismo. Uno va desarrollando cosas como esta y tú te vas involucrando en estos temas lógicamente que son altamente sensibles, y felizmente hay una federación de apoderados acá en Chile. Esa federación de apoderados hizo su aporte, y yo creo que es algo que los profesionales de alguna manera
lo mínimo que se puede hacer es felicitar a ese grupo de apoderados porque esta federación existe. Organizado. Hay una organización muy buena acá en Chile en donde los padres tomaron todo este tema de la diabetes mellitus tipo 1 al ver que había muchos niños que estaban con este problema y tienen una verdadera capacitación, no solamente de la ingesta alimenticia, que ahí está un poco la pregunta tuya del autocontrol, sino también en el tratamiento. Entonces son verdaderas capacitaciones que han hecho los padres para poder de alguna forma establecer las 4 comidas que se recomiendan en los pacientes diabéticos mellitus tipo 1 y la forma de cómo se deben de tratar, con qué se tienen que tratar, que en este caso son ellos insulinos requerentes. Hay una terminología ahí, muchos se les ha llamado insulino dependiente, pero se ha cambiado a insulinos requerentes, ¿no? Son insulinos requerentes, de alguna forma requieren de la insulina para poder metabolizar y que el organismo siga cumpliendo las funciones normales. Y ese autocontrol, más que autocontrol, es esta capacitación de los apoderados que te menciono, que están mucho más involucrados en el tema y que saben cómo poner las insulinas, cómo manejar las dosis y cómo ver y manejar la parte dietética o alimenticia. Y quizás en parte, desconozco el tema, pero quizás en parte a lo mejor pero es importante, profesores. Sí, pero es muy importante, Lorena, esta parte, porque si no existiese esta federación de apoderados, imagínate un niño queda a expensas de una comprensión que está muy pequeño para comprender cómo tiene que tratarse. Sí. Y es una verdadera educación. No es un tema fácil, o sea, transmitirlo para nuestros televidentes de una manera de que el objetivo principal es que es una patología auge y que está involucrada y que se la tiene que atender, es como una parte. Conocer un poco la patología también es muy bueno, pero esta parte también es esencial porque las preguntas que tú haces son preguntas que son muy válidas, son preguntas que vienen desde la inquietud. Entonces, de las dudas que uno tiene siempre cuando está hablando o conociendo el tema. Realmente. Las dudas son muchas, pero donde yo quiero ser enfático es que más allá del nutricionista, el médico y todo eso, existe esta federación, y esta federación de alguna manera hace una contención con todos estos niños. Me imagino yo que están los hijos de ellos propiamente dicho involucrados. Claro. y que también las tasas de incidencia son altas, o sea, el diagnóstico de diabetes mellitus 1 no es menor, es una patología muy frecuente, muy heredada. Hay países, curiosamente, por decirlo así, a grosso modo, por ejemplo, en Europa, Finlandia es como el país número 1 que encabeza los diabéticos tipo 1. Y en Asia, curiosamente, sobre todo en la China, la incidencia es mucho más baja. Y acá en Sudamérica, curiosamente también, Perú tiene una de las incidencias más bajas en este tipo de patología. Hay mucho por pesquisar. La incidencia en Chile es un poco mayor. Entonces, estos padres no solamente que se han capacitado, sino que también tienen una verdadera educación a la hora de tratar esta patología. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo en relación a este tipo de diabetes mellitus tipo 1, ¿cierto? Bueno, hemos querido hacer las preguntas que nos nacen en el momento. El próximo programa vamos a ver la diabetes mellitus tipo 2 para hacer la diferencia y tener un poquito más de conocimiento. Así que por este programa yo creo que estamos como listos hoy, doctor. Bueno. Y vamos a nuestros amigos a esperarnos que nos vean en el próximo programa para seguir hablando del tema de la diabetes. Cómo no, Lorena, encantado y